De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con don Paul Alcerín, con quien estamos pasando revista a los antecedentes y a la situación actual que está viviendo Haití. Y hemos pasado revista al problema. Ahora sería importante ver en lo que nos queda de programa dos aspectos para mí fundamentales, Giovanni. Uno vinculado a la solución del problema haitiano con los haitianos, sin intervención internacional, pero con la colaboración internacional por un lado, y un segundo momento, cuáles son las posibilidades y con qué cuenta Haití para despegar y desarrollarse a mediano, corto o a largo plazo, don Paul. Primeramente yo debo decir que estamos contentos que la República Dominicana está haciendo un muro en la frontera. Y teníamos el mismo programa de hacer un muro y un grupo de la plutocracia ha robado este dinero para hacer el muro. ¿Por qué el muro? Estoy contento que haga un muro. Porque 500 millones de dólares, quizás más, de contrabando, de impuestos que Haití debía cobrar, fueron al nube. Ellos, los que controlan la frontera, el comercio en la frontera, no pagan nada de impuestos, casi. Y hay un documento francés que dice que Haití debía percibir, obtener más de 500 millones de dólares de las importaciones que llegan de la República Dominicana. ¿Y ya entonces, Francia devolvió los dialitos a Haití? Yo creo que con este muro, con un nuevo gobierno haitiano, donde no hay los bandidos, podríamos cobrar impuestos para el desarrollo de nuestro país. Como se me pide ahora, si Francia ha pagado lo que ha forzado a Haití a pagar. Entonces, como usted sabe, el presidente Hollande ha dicho en Guadalupe que ellos debían billones y billones de dólares a Haití y debemos pagar. Cuando él llegó en Haití, el presidente Martelly lo recibió con fasta y él ha dicho que tenemos una deuda moral hacia Haití. Es decir pero eso que ha forzado Francia, este dinero que ha forzado Francia a pagar por tantos años a Francia por los bienes de los colonos de los colonos que han creado la esclavitud, que ellos han perdido su propietario, Haití fue obligado de pagar a estos colonos. Entonces creemos que Francia debe a Haití billones y billones de dólares. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Namibia, con Alemania. Alemania había ocupado Namibia y Alemania aceptó de pagar billones de dólares a Namibia. Lo que hemos visto en Israel, más de 50 jefes de Estado a través del mundo han ido en Israel por los crímenes, para festejar, yo creo, la eliminación de Hitler. Ellos han ido, más de 50 jefes de Estado, y Alemania ha pagado billones y billones a estos judíos. Entonces, ¿por qué los países que nos han puesto
en esclavitud España, Francia, Alemania, Inglaterra, donde el sol no dormía nunca porque tenía países que había ocupado a través del mundo. Yo creo que estos países deben a nuestra isla, a nuestros países, mucho dinero, que deben pagar por los crímenes de lesa humanidad que ellos han hecho. Entonces, volviendo al tema de la solución, ¿hay solución en Haití a la grave crisis? ¿Están los haitianos en capacidad de resolverla? Yo creo que sí. Primeramente, me gustaría que el gobierno dominicano, y que tiene su representante como presidente de la OEA hoy, pide a las Naciones Unidas de levantar el embargo para que el ejército haitiano pudiera existir. Yo creo que es importantísimo que el ejército haitiano existe, y pensamos, hablando con muchos actores, que podríamos poner un gobierno, un Consejo de Estado apoyado por una parte de la policía que no participa en los crímenes con las bandas, y el ejército haitiano, un nuevo ejército haitiano que podría ayudar a poner paz, seguridad en mi país. Y yo no creo que las declaraciones, las posiciones del gobierno dominicano de hoy, por la supuesta posición nacionalista de Ticlaude, yo creo que lo he dicho ya, que tiene una postura nacionalista, y es este mismo hombre que es acusado de haber participado en la muerte de Jovenel Moïse, y es el hijo de Jovenel Moïse que ha acusado a Ticlaude de haber participado en la muerte de Jovenel, en el asesinato de Jovenel Moïse, este mismo Ticlaude que había pedido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de ocupar Haití, de venir a ayudarlos para proteger el nuevo gobierno que es dirigido por las bandas impuestas por la señora Lalime y el Departamento de Estado. ¿Tiene Haití medios para potenciar su desarrollo al margen de la cobranza de esa deuda que tienen las potencias, sobre todo Francia, que debe indemnizar y devolver todo lo que hizo pagar Haití por su liberación? Yo creo que sí, tenemos los hombres, tenemos minas en todas... ¿Minas? Sí, yo lo he dicho. Si usted cree, la semana, quizás mañana, yo tomando la lista de los que quieren, más de 20 compañías que quieren explotar las minas haitianas. Las minas de oro. ¿Qué? Oro. De oro, iridium, diamante, bauxita, Diamante, cobre. Es un país realmente rico. dijo litio. Pero litio, iridium, que cuando fuimos ocupados por las Naciones Unidas, la primera ocupación, me sentía en mi balcón, yo veía helicópteros con piedras que de 1 tonelada, así, que iban en los barcos americanos. Es algo increíble, todo el mundo los veía. Entonces, ¿por qué hoy día estamos en esta situación? Mira, yo he dicho que en Sierra Leone cortaban brazos, pies, en una guerra civil increíble para que el diamante. En Congo, no dejan a Congo desde que han matado a Lumumba, el presidente nacionalista, que ha dado
al Congo su independencia, han impuesto como primer ministro un hombre que se llama Chombe, que controlaba el cobre en Katanga. Entonces, desde ese momento, Congo, en muchos estados del Congo, hay bandidos que controlan las minas del Congo, que Congo no tiene estabilidad en muchas partes del Congo por las minas. Entonces estoy preguntándome, ¿no es la misma situación que mi país y mi pueblo está viviendo? Bueno, don Paulo, usted habla de que posiblemente esta ocupación de parte de la MINUSTAH pudo haber saqueado parte de la riqueza que tiene Haití, país rico, como usted acaba de decir, con diamante, oro, litio y un sinnúmero de recursos que se pueden extraer de la tierra. ¿Puede Haití salir a camino, como dice Junior, con un acuerdo de que la comunidad internacional vigile para que Haití pueda celebrar elecciones el próximo año, o cuando se den las condiciones? No podemos hablar cuando se den las condiciones. No podemos hablar de elecciones ahora. Yo creo que lo importante hoy día es que estas grandes potencias y las organizaciones internacionales y, y los bancos ayudan a Haití a levantarse con un plan Marshall. Como he dicho muchas veces, en los barrios populares, estos jóvenes que cogen armas para estar con barbecue, estos jóvenes son víctimas del Estado y de la plutocracia haitiana, que han dado armas a estos jóvenes para poder quedarse en el poder. Y entonces lo que necesitamos es proyectos, un pequeño mini plan Marshall en los diferentes barrios para dar educación, empleos a estos jóvenes. Y nuestros campos, Haití no produce nada ahora en agricultura. Y antes, Haití exportaba productos agrícolas en todo el Caribe. Pero las Naciones Unidas y Aristide han impuesto por 3 años un embargo sobre mi país. Han destruido completamente este país. Entonces, los campos no recibían productos. Entonces han destruido la agricultura de Haití. El presidente Clinton ha dicho, hemos destruido ¿cómo se dice? Han destruido los campos de arroz de Haití. Él ha dicho, ha hecho su mea culpa, dice que es mi culpa. Entonces han destruido la agricultura de Haití. Y las pequeñas industrias, después del embargo durante 3 años, han venido a instalarse en República Dominicana, en México e en Honduras. Es un crimen de lesa humanidad lo que han hecho a mi país. Es difícil, la verdad que la situación que vive Haití, las grandes naciones la han dejado que corra a su suerte. Pero usted habló ahorita de la intervención. ¿Por qué en el momento rápido no denunciaron ante los demás países de las Naciones Unidas que Haití estaba siendo saqueado y abusando sus menores por este ejército de la MINUSTAH? Breve, ¿me lo puedes decir? Sí. Por la MINUSTAH es representante de las Naciones Unidas, son ellos que los han mandado. Es decir, que era el brazo armado de la MINUSTAH, de las Naciones Unidas. Pero yo creo que mi país
puede salir de esta situación cuando yo tengo gente que ustedes, como ustedes, que veo que entienden bastante bien. Agradecido, don Paul Arcelín, que haya estado con nosotros. La verdad que es un honor, un placer tener un diplomático de su calidad, con la experiencia que tiene, pues socializar con nosotros y con la audiencia de los temas que afectan su nación, su país. Muchísimas gracias. Bien, gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted. A ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana, Giovanni Almonte y Junior Espinosa se reencuentran con ustedes en Cerrando la Noche.